Buenas tardes, soy Carolina Arenas, estudiante de segundo año de Derecho en la Misión Sucre, en la aldea Simón Bolívar del municipio Pedro Saraza del estado Guárico. En esta oportunidad compartiré con todos ustedes lo referido a la unidad curricular Derecho Penal 1 y en lo más concreto la unidad número 5 que se refiere a la penología. Compartiremos brevemente lo que se refiere a la pena, las medidas de seguridad y consecuencias civiles del delito. Como todos sabemos, la pena es la consecuencia jurídica más importante en la comisión de un delito. Esta se caracteriza también porque es individualizada, es indelegable, pero también debe ser necesaria y acorde al tiempo justo y necesario que se requiere para que el individuo pague por el delito cometido. Esta pena debe ser emitida una vez que se ha comprobado dicha infracción y debe imponerse de acuerdo a lo que establecen las leyes y los órganos jurisdiccionales correspondientes. En materia de las penas, el Código Penal venezolano establece dos principales tipos, que son las penas no corporales y las penas corporales o restrictivas de la libertad. En este último elemento, en lo referido a las penas corporales o restrictivas de la libertad, están claramente establecidas en el artículo 9 del Código Penal venezolano. Allí nos hablan de cuáles son los principales tipos de penas corporales. En primer lugar tenemos la pena de prisión. Esta pues, según lo establecido en el Código Penal, debe cumplirse en los centros penitenciarios nacionales o en las cárceles nacionales del país, de acuerdo a lo que dictamine pues la debida sentencia al tiempo establecido en la misma. Y cuando una persona, un individuo, se le adjudica pues la medida de prisión, una de las características es que pierde todos los derechos, queda inhabilitado para ejercer sus derechos políticos, así como queda sujeto a la interdicción civil, así como a la vigilancia de la autoridad por un tiempo determinado, mientras cumpla la pena, e incluso en algunos casos por un tiempo determinado también, una vez cumplida la misma. La medida de prisión se considera como la más grave de todas las penas corporales, porque es la que restringe el uso pues del individuo de muchos de sus derechos, así como la movilización normal y el desenvolvimiento normal de este en la sociedad. Está otra pena corporal que es la que conocemos como arresto, y esta se considera como una de las más leves. También pues implica el aislamiento del sujeto o de la persona que cometió el delito, pero en este caso este aislamiento o este arresto se debe cumplir en cárceles locales o en los cuarteles de policía. Tenemos también dentro de las penas corporales el confinamiento. Esto está claramente señalado en el artículo 20 del Código Penal venezolano, donde se establece que el individuo que se le es designada pues esta pena debe mantener su confinamiento o debe mantener pues su residencia en el municipio donde le fue asignado a cumplir con esta medida. Este municipio no debe exceder de los 100 kilómetros del sitio o del lugar donde el sujeto o la persona cometió el delito. Por lo tanto, no puede trasladarse a otro sitio ni cambiar de residencia durante el tiempo que esté cumpliendo con esta pena. Dentro de estas penas corporales existe otra que se denomina expulsión del territorio de la República. Cuando se concede esta pena a un individuo, a un ciudadano o a una ciudadana, la persona no puede regresar o ingresar nuevamente al país hasta tanto no haya culminado dicha pena o la pena o la expulsión durante el tiempo asignado.
estas son las principales penas corporales, y la de expulsión del territorio está señalada en el artículo 21 del Código Penal venezolano. Dentro del otro grupo de penas tenemos las penas no corporales. Estas pues afectan directamente algunos derechos del individuo, mas no afectan directamente la libertad de movilización, sino que más bien pues afectan derechos de otro orden, más que todo derechos civiles. Y están pues claramente contenidas estos tipos de penas no corporales en el artículo 10 del Código Penal venezolano vigente. Dentro de estas penas no corporales tenemos la sujeción a la vigilancia de la autoridad pública. Cuando se le impone esta medida a un ciudadano o a una ciudadana, pues la persona está en la obligación de rendir parte a la autoridad con cierta frecuencia, de acuerdo a lo establecido pues en la misma pena. Debe rendir parte a la autoridad del sitio donde reside, así como también dar parte de la movilización o el traslado, su llegada o su salida del lugar donde reside. A la autoridad pues debe tener conocimiento de esta movilización del individuo, ya que está sujeto a la vigilancia. Está otra pena no corporal, que es la interdicción civil. Esta pena pues es accesoria a la prisión, y en este tipo de pena la persona pues está impedido para disponer de sus bienes, o a el libre pues ejercicio de los bienes y de la patria potestad que ejerce sobre ellos, así como de la autoridad marital que tiene. Está otra pena no corporal, que es la inhabilitación política. Esta también es accesoria a la pena de prisión, y bueno, en este tipo de penas, la persona que se le adjudica esta medida no puede optar a cargos de elección popular, tampoco puede ejercer cargos públicos o cargos políticos, y también tiene pues restringido o limitado sus derechos para ejercer el sufragio. También tenemos otra pena no corporal, que es la inhabilitación para ejercer alguna profesión, arte o industria. Aquí pues, de acuerdo a lo que el juez, la sentencia o los tribunales correspondientes decidan, la persona quedará impedida para ejercer determinada profesión, arte u oficio, o desempeñar alguna labor en alguna industria. Esta también es una pena accesoria a la medida de prisión. Está otra pena no corporal, que es la destitución del empleo. Cuando se impone este tipo de pena, la persona no puede volver a ejercer este mismo empleo, ni en el mismo sitio de trabajo, ni en ningún otro sitio ejercer este mismo cargo o este mismo puesto o este mismo empleo, pues, sino que pues queda impedido totalmente para volver a desempeñarlo. Esta otra pena no corporal, que es la suspensión del empleo. Esta pena se diferencia de la anterior porque una vez la persona cumplida la pena, fue suspendido de su empleo, una vez cumplida la pena, la persona puede volver a ocupar nuevamente su empleo, ya sea en el mismo lugar de trabajo o un empleo igual o parecido en otro sitio. No queda impedido en ello una vez que cumple su pena. Otra medida o pena no corporal es la multa. Está establecida en el artículo 30 del Código Penal venezolano, y tal como lo indica pues en la sentencia, el juez pues determina la cantidad monetaria que la persona debe aportar al fisco nacional o municipal, de acuerdo a lo que determine la sentencia, pero conforme pues a lo que establece la ley, y allí se le establecerá cuál es el monto que debe aportar. Otra pena no corporal es la amonestación
caso, pues también es de acuerdo a lo que ordene la sentencia. Está otra pena no corporal, que es la pérdida de instrumentos o armas con que se cometió el hecho punible. Esto está señalado claramente en el artículo 30 y 33 del Código Penal venezolano, y allí pues está claramente definido que el instrumento o el arma con el que se cometió un delito debe ser destinado al Parque Nacional de Armamento y rematado en subasta pública para adjudicar su justiprecio al fisco nacional o municipal, pues para incorporar este beneficio económico a las arcas del Estado o a las arcas municipales. Estas son las principales penas no corporales. Por otro lado, dentro de este tema número 15, en lo relacionado a las medidas de seguridad de las penas, existen pues además de las penas ya señaladas, existen otras que también se consideran como accesorias para hacer que la persona cumpla pues con la responsabilidad por haber incurrido en la comisión de un delito. Y es, por ejemplo, que en el caso de una persona que quizás no tiene sus facultades mentales en total cabalidad, entonces existen algunas medidas accesorias, como por ejemplo es su reclusión en un hospital psiquiátrico o en un centro de salud que permitan pues tratar los desórdenes mentales o de algún tipo parecido. También está otra medida, que es entregar a la persona, a sus familiares, para que estos se hagan responsables de su cuidado. Esto siempre y cuando pues la pena o el delito que haya cometido no haya sido muy grave. Todo va a depender del tipo de delito y también de lo establecido en la sentencia, siempre y cuando esté acorde con lo que dispone la ley. En cuanto a las consecuencias civiles del hecho tipificado como delito, además del daño social pues, que produce cuando se comete un delito, también existen daños privados o daños individualizados, pues, que son susceptibles de repararse o indemnizarse, que la persona, el victimario, debe pues retribuir a la víctima bajo una responsabilidad civil, pues, siempre y cuando sea acorde a lo que está contenido en la ley. La responsabilidad civil está también claramente señalada en el artículo 120 del Código Penal venezolano y comprende tres elementos fundamentales. La restitución es una de ellas, la cual pues se le debe a la víctima retribuir en la misma proporción del daño ocasionado, o de ya sea de bien material pues deteriorado. Se le debe, el victimario le debe, o el culpable del delito le debe resarcir en la justa medida del precio los bienes que estos o el valor que éste tiene. Otra de las medidas civiles es la repartición del daño causado, que implica pues el pago o el valor equivalente del daño causado, de esa cosa o de ese objeto causado, además como el deterioro y desgaste del mismo. Y otra de las responsabilidades civiles es la indemnización de perjuicios ocasionados no solo a las víctimas, sino que en algunos casos pues también, dependiendo del delito, es necesario indemnizar a los familiares de las víctimas y en algunos casos incluso a terceros, a conocidos o allegados de las víctimas que también fueron perjudicados por el delito ocurrido. Este tipo de indemnización lo determinará el tribunal.